Bienvenidas, bienvenidos, Esteban Guti les saluda y el día de hoy tenemos un podcast para todos los amantes del cine, la televisión y la creación audiovisual. Queremos agradecer a nuestro patrocinador, el Club Audiovisual. Pueden visitar clubaudiovisual.com para más información. Este podcast está hecho a partir de sesiones de trabajo reales que utilizamos la inteligencia artificial para organizar de una manera más entretenida y fácil de entender. Así que vamos con el episodio del día. Hoy vamos a meternos de lleno en un universo que creemos conocer muy bien, el western. Pero no de la forma en que todos lo imaginan, ¿no es cierto? Para nada. Vamos a dejar de lado la imagen del vaquero, los tiroteos al atardecer, para explorar algo mucho más profundo. La estructura. Exacto. Vamos a desmontar el motor de estas historias, basándonos en unos extractos de un texto llamado Patrones narrativos y paisajes morales del western. Y el objetivo es claro, entender por qué resuenan tanto. Y la primera idea que plantea es una que, de verdad, lo cambia todo. A ver. Dice que el territorio no es un escenario, es el conflicto principal. Y ese es el esqueleto de todo. La pregunta clave es, ¿qué hace que una historia sea un western? Incluso si no hay sombreros ni desiertos. Porque, como vamos a ver, los patrones viajan a otros géneros. Totalmente. De acuerdo, empecemos con eso. La idea de que el territorio es el conflicto me suena contraintuitiva. Yo siempre pensé en el paisaje como un fondo. Impresionante, sí, pero un fondo. Es que es la pregunta clave. ¿Cómo puede un paisaje ser el antagonista? Justo. Pues la clave está en no pensar en el paisaje como un lugar, sino como un sistema de presiones. Presiones. Sí, el texto dice que el western más puro es donde el entorno impone condiciones tan extremas que, obliga a los personajes a revelar quiénes son de verdad. Ah, ok. No es que un villano llegue al pueblo, es que la sequía, el aislamiento, la pura hostilidad del lugar ya han creado una crisis moral antes de que la historia empiece. Entiendo. O sea, el paisaje es una fuerza activa que te pregunta constantemente quién eres cuando no hay nada que te proteja. Exactamente. Es como si el desierto fuera una especie de laboratorio moral. Sin escapatoria. Ajá. Te obliga a tomar decisiones que en un lugar civilizado, con policía y todo, nunca tendrías que enfrentar. Y en el centro de ese laboratorio siempre está el héroe. Siempre. Pero fíjate, no es un héroe en el sentido clásico. El análisis lo describe de una forma muy precisa. ¿Cómo? Como alguien que vive en un umbral. ¿En un umbral? Sí, es una figura que está literalmente en el portal entre dos mundos. Por un lado, la naturaleza salvaje, el caos. Por otro, el intento frágil de construir una civilización. Y lo interesante, supongo, es que no pertenece a ninguno. No pertenece a ninguno de los dos. Y esa es su función. Ser un marginado. No, todo lo contrario. Su función es ser el mediador, el puente viviente entre esos dos mundos. Porque entiende los dos lenguajes. Exacto. Sabe sobrevivir en la naturaleza, pero también entiende, aunque a menudo las desprecie, las reglas de la sociedad. Y por eso, una de las frases más potentes del texto es: Este podcast llega a ustedes gracias al patrocinio del Club Audiovisual, un espacio para todos los creadores audiovisuales que hablan español. Visítanos en clubaudiovisual.com. Y por eso, una de las frases más potentes del texto es: el héroe del western no resuelve el conflicto, lo encarna. Espera. Lo encarna. O sea que su objetivo no es ganar. Su verdadera lucha no es derrotar al villano de turno. Es una batalla interna sobre a cuál de esos dos mundos le va a dar su lealtad. ¡Guau! Eso cambia toda la perspectiva. No se trata de restaurar el orden. No. Se trata de que su sola presencia ya pone en evidencia la tensión que existe entre el orden y el caos. Has dado en el clavo. Su victoria, si es que la hay, es casi siempre agridulce. Claro. Porque si salva al pueblo y triunfa la civilización que él ayudó a proteger, Ya no hay lugar para él. ya no hay lugar. Y si el caos gana, él también pierde. Es una figura trágica por definición. Esto me lleva directo a un ejemplo que mencionan, uno que no es un western clásico. No Country for Old Men. Sin lugar para los débiles. Es quizá el mejor ejemplo moderno. Porque no hay pueblos fronterizos ni duelos. Pero todo lo que estamos diciendo está ahí. Está destilado a su esencia.
Tienes el desierto de Texas, que no es un fondo, es un personaje. Un personaje que aísla, que permite la violencia. Y que impone sus propias reglas. Y luego tienes a Llewellyn Moss, que es el hombre en el umbral por excelencia. No es un policía, pero tampoco es un criminal. Es un hombre común que encuentra el caos, el dinero, y decide jugar con su propio código. Y queda atrapado entre los dos polos que mencionábamos. Por un lado, la ley, que es el Sheriff Bell, un hombre viejo que ya no entiende el mundo. Y por otro, el caos absoluto, que es Anton Chigurh. Que es una fuerza de la naturaleza, casi tan implacable como el propio desierto. Y la existencia de Moss es el campo de batalla entre esas dos fuerzas. Exacto. Y su historia no funcionaría sin el siguiente patrón: la comunidad en crisis. Ah, claro. Un héroe solitario en conflicto consigo mismo es un drama. Pero un western necesita que esa lucha tenga consecuencias para un grupo. Un pueblo, una familia, algo. Una sociedad incipiente que esté amenazada y cuyo futuro dependa de él. Sin esa comunidad frágil, la lucha del protagonista se vuelve egoísta. Le quita la dimensión épica. Justo. Porque esa fragilidad es lo que pone las apuestas en juego. Y la amenaza que enfrenta la comunidad define su carácter, supongo. Claro. ¿Son valientes o son cobardes? ¿Merecen ser salvados? Las acciones del héroe son un espejo para ellos. Y esto nos lleva a otro pilar. ¿Cuál? Si la comunidad es frágil y el héroe está en ese limbo, ¿qué pasa cuando la ley oficial no sirve? Ahí entra la justicia fuera de la ley. ¿El código personal? Precisamente. El western ocurre en la frontera, donde las instituciones son una promesa lejana o directamente una farsa. Un vacío de poder. En ese vacío, la justicia no es un sistema, es una decisión personal. El protagonista se ve forzado a actuar según su propio código ético. Que a menudo choca con la ley escrita. Totalmente. La tensión nace de ahí. En este universo, seguir la ley puede ser inmoral. Y hacer lo correcto puede ser ilegal. Exacto. La justicia es una carga que el héroe asume solo. Ok, la estructura está cada vez más clara. Paisaje hostil, héroe en el umbral, comunidad frágil y justicia personal. Esa es la base. Y lo fascinante es cómo viajan estos patrones. El texto menciona un ejemplo que al principio me pareció una locura. Déjame adivinar. ¿Dune? Dune. ¿Cómo es posible que una ópera espacial con gusanos gigantes sea en el fondo un western? Es la reacción de todos. Pero fíjate, cuando lo analizas, las piezas encajan. Piensa en Arrakis. El planeta desierto. Es el territorio como conflicto llevado al extremo. No solo es hostil, es el único lugar que produce el recurso más valioso del universo. El entorno dicta la política, la religión, la guerra, todo. Es el viejo oeste a escala galáctica. Y Paul Atreides es el forastero que llega a este lugar implacable. Un hombre de la civilización, del imperio. Arrojado al mundo más salvaje. Y se ve obligado a vivir en el umbral, entre su herencia noble y las costumbres de los Fremen, el pueblo del desierto. Y se convierte en el mediador. Y sus acciones, basadas en una mezcla de su código antiguo y el nuevo que aprende, deciden el futuro de todos. Es la plantilla del western ejecutada con una ambición épica. Visto así tiene todo el sentido. Y si funciona para Dune, el texto sugiere que también para la madre de todas las sagas espaciales. Star Wars. Star Wars. Por supuesto. Star Wars está empapada del lenguaje del western. El espacio es la última frontera. La cantina de Mos Eisley es un salón del lejano oeste. Totalmente. Con alienígenas en lugar de vaqueros. Y Han Solo es el arquetipo perfecto del forajido con corazón de oro. Este podcast llega a ustedes gracias al patrocinio del Club Audiovisual. Pueden buscar más información en clubaudiovisual.com, un espacio para todos los creadores de vídeos, cine y televisión que hablan español. Y Han Solo es el arquetipo perfecto del forajido con corazón de oro, el pistolero con su propio código. Hasta que una causa mayor, una comunidad en crisis, la rebelión, le da un propósito. Y Luke Skywalker. El joven de la granja en un planeta desértico que es arrastrado a un conflicto que lo obliga a mediar entre dos filosofías. Los Jedi y los Sith. Es el hombre en el umbral, atrapado entre el legado de su padre, el caos, y el llamado de un orden antiguo. Es una reescritura casi perfecta de los patrones. Una vez que tienes esta plantilla en la cabeza, la ves por todas partes. Bueno, para anclar todas estas ideas, volvamos a tierra firme un momento.
Las notas mencionan varios clásicos. Ujú. Se menciona High Noon y Unforgiven. Ambas tratan sobre la justicia y un héroe solitario, pero se sienten radicalmente diferentes. Es una comparación excelente porque muestra la versatilidad de la plantilla. ¿En qué sentido? High Noon, o A la hora señalada, es el western en su forma más pura, casi mítica. Tienes al Marshal Kane, un hombre de ley a punto de irse a la civilización. Pero el territorio, en este caso un pueblo de cobardes, lo arrastra de vuelta. La comunidad es tan frágil que se desmorona, y él se queda solo, abandonado por la ley y la sociedad que juró proteger. Y actúa según su código personal del deber, aunque todos le digan que huya. Exacto, es el héroe trágico. Al final, salva al pueblo, pero los desprecia, arroja su estrella al polvo y se va. El mensaje es que esa comunidad no era digna de su sacrificio. Ok, eso es High Noon. ¿Y Unforgiven? Ahora, contrasta eso con Unforgiven, Los Imperdonables. Clint Eastwood toma esa misma idea y la deconstruye brutalmente. William Mooney también es un hombre en un umbral. Sí, entre su pasado violento y su presente como granjero. Pero aquí, la comunidad que lo llama no es un pueblo inocente. Son prostitutas buscando venganza. Y el representante de la ley, Little Bill, es un sádico. El sistema está invertido. Completamente. Unforgiven explora las contradicciones terribles del código personal. Muestra que la justicia fuera de la ley no es heroica. Es sangrienta, es fea y te destruye por dentro. Mooney no salva a nadie. A nadie, ni a sí mismo. Simplemente desata el caos de su pasado para cumplir un contrato. Y las consecuencias son devastadoras. Es la misma estructura para contar dos historias opuestas. Exacto. Una glorifica el mito y la otra expone su horrible realidad. Qué buena forma de verlo. No son fórmulas, son herramientas para hacer preguntas sobre la moralidad. Justo. Entonces, si tuviéramos que resumir todo lo que hemos explorado, ¿cuáles serían las conclusiones clave? Pues yo diría que la principal es que el western no es realmente sobre el oeste americano. Es un laboratorio narrativo. Para explorar lo que pasa cuando nos empujan al límite. Sí. Se define por esa combinación. Un espacio que es una fuerza activa, un protagonista, que es la dualidad entre orden y caos, una sociedad incipiente que necesita definirse. Sí. Y la idea de que la verdadera justicia es, al final, una elección individual. Y peligrosa. Exactamente. ¿Y qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Por qué dedicarle tiempo a desentrañar estas reglas? Porque estos patrones no han desaparecido. Simplemente se han puesto un traje nuevo. Entenderlos nos da una lente para analizar las historias que consumimos ahora. Desde un thriller sobre un policía corrupto hasta una serie de fantasía. Nos ayuda a identificar estas mismas estructuras de conflicto moral. Luchas en fronteras que ya no son geográficas. Esas mismas. Y eso nos lleva a la reflexión final. Todo el material que vimos se centra en cómo el western usa la frontera física, el borde del mapa, para explorar los límites de la ley y la moral. Y esto me deja pensando. Si la frontera física era el laboratorio del siglo XIX, ¿cuáles son las fronteras de hoy? Exacto. ¿Cuáles son esos espacios? Quizá tecnológicos como la inteligencia artificial, sociales como la polarización o éticos como la ingeniería genética. Gracias por escuchar el episodio del día. Un gran saludo también a nuestro patrocinador, el Club Audiovisual. Pueden encontrar más información en clubaudiovisual.com. Gracias y nos vemos en un siguiente episodio.